Hola Quetzali, ¿cómo estás? Soy Claudia Rivera Hernández y soy investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Tengo cerca de 24 años trabajando para nuestra universidad. Muchísimo gusto, Claudia, pues muy contenta de estar en este espacio dialogando contigo. Y bueno, pues yo soy profesora investigadora, soy Quetzali Bautista Moreno, profesora investigadora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, también de la universidad. Y bueno, tengo 10 años trabajando en la institución y bueno, un gusto poder entablar este diálogo. ¿Tú podrías comentarnos cuál es el trabajo que tú desarrollas en la UAP? Sí, Quetzali, mi línea de investigación está enfocada en el análisis de las políticas sectoriales, en particular las políticas educativas y sociales. Y uno de los temas que me llevaron a desarrollar este trabajo de investigación es justamente el entorno social en el que vivimos. Yo no sé si tú sabes que en los últimos índices sobre criminalidad que se publicaron a nivel mundial, México ocupó el lugar número 4, solo después de Afganistán y otros 3 países que realmente, viviendo uno en la perspectiva desde México, a veces pensamos que esos países tienen condiciones muy diferentes a las nuestras. Aunado a esto, somos uno de los países donde existe mayor violencia hacia los infantes y también somos el país número 1 en muertes de periodistas. Esto me lleva a reflexionar y a colaborar con una serie de colegas que trabajan en esta misma línea de investigación. Hemos conformado un cuerpo académico que se llama Gestión y Desarrollo, en el cual desde el año 2017 hemos estado publicando cosas relacionadas con los contextos de la violencia en todas sus formas y el desarrollo. Y en los últimos 2 años publicamos justamente producto de un foro que realizamos sobre las violencias en el contexto de la pandemia. Se publicaron 2 libros y a mí me gustaría más adelante poderte platicar un poco más sobre los hallazgos que encontramos en esa investigación. Pero a mí me gustaría que tú nos platiques cuál ha sido el desarrollo de tu tema de investigación en la universidad. Muchas gracias, pues me parece que hay elementos que compartimos en relación a abordar la violencia como una problemática que desde diversos enfoques disciplinarios puede ser analizada, ¿no? Y puede ser visibilizada. En este sentido, mi trabajo se ha focalizado principalmente en el análisis de la violencia en contextos universitarios, aunque también esta temática me ha llevado a trabajarlo fuera de la universidad, con esta expresión extrema de la violencia hacia las mujeres, que es el feminicidio. Entonces, el trabajo en la universidad empieza en 2014 y me gustaría como señalarte que en 2014 el hablar de violencia en la universidad era algo que difícilmente se hacía y se reconocía, ¿no? 2014, y a partir de que empezamos a desarrollar un proyecto de investigación, de una de otra manera fuimos encontrándonos también que era difícil hablar de las múltiples prácticas de la violencia en los contextos universitarios, porque se consideraba que estar ya en este nivel educativo difícilmente podía llevar ese tipo de prácticas, ¿no? O podían estarse manifestando. Creo que a lo largo de estos años de investigación en las instituciones educativas, lo que hemos podido dar cuenta desde múltiples grupos de investigación es que las violencias en la universidad son mucho más sutiles y que de una de otra manera eso también hace difícil su reconocimiento, pero que de una de otra manera se ha comenzado a generar acciones, se ha comenzado a tener también la participación de múltiples sectores en la universidad, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece muy relevante pues que la violencia sea una temática que esté ocupando diversos enfoques, diversos espacios y que además se muestre como temáticas que están alrededor de esta problemática tan compleja, ¿no? Estructural. Entonces,
creo que un elemento importante en este sentido es también saber cuáles han sido las influencias, ¿no?, que hemos tenido, que de una de otra manera yo podría decirte a grandes rasgos que para mí autoras que además están en diversos campos disciplinarios de las ciencias sociales y las humanidades han tenido una gran influencia en mi trabajo, ¿no? Y de una de otra manera pues también autoras que están muy vinculadas con el feminismo, ¿no? Entonces creo que por ahí hay como diversas posturas, ¿no?, de las cuales igual te podré comentar más adelante, pero me gustaría también saber tú cuáles son estas influencias, desde dónde te has acercado a esta temática. Esa es una excelente pregunta, Quetzalí. Cuando, por ejemplo, en mi área de estudio, que es la ciencia política y la administración pública, pues siempre nos allegamos de información relacionada con los procesos administrativos, cómo funcionan las leyes, etc. Sin embargo, después de estudiar el doctorado, me topé con un autor que para mí ha sido una luz en el camino, que seguramente muchos de los que nos escucharán lo conocen, es Amartya Sen. Amartya Sen fue premio Nobel en 1997 de Economía, con un libro que se tituló El desarrollo como libertad. Y su pensamiento postula sobre todo la idea de que el ser humano no puede desarrollar sus capacidades a menos que tenga libertad para hacerlo. Y esa libertad implica elementos que van más allá de la riqueza de un país. Entonces, esta postura del autor, del doctor Sen, hace que veamos el desarrollo ya no necesariamente como desarrollo económico, e inclusive él es el precursor de muchas posturas institucionales como la ONU, el Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas, etc. Y en los últimos años se ha desarrollado toda una teoría que es la teoría de las capacidades que él y sus seguidores han empujado. Y a mí me llama mucho la atención y hace mucho clic con los estudios de violencia y vulnerabilidad, porque la violencia no es un fenómeno que se pueda observar desde un solo ángulo. Hablamos de violencia, pero para poder explicar las violencias en cualquiera de sus formas, tenemos que explicar muchos otros contextos. Yo quiero destacar dos en particular. El contexto educativo, porque si nosotros fortalecemos los procesos de la educación, podremos tener ciudadanos mejor capacitados, con mayores conocimientos que les permitan tomar decisiones en su vida más sólidas. Esto hace la diferencia entre países que invierten en educación y países que no lo hacen. Los países que invierten en educación son países que tienen ciudadanos más felices, con una vida que es digna de ser vivida, aunque no necesariamente sean los países más ricos. De manera que hablar de violencia y vulnerabilidad es hablar de esos fenómenos de la educación. A mí me hace mucho clic desde esta perspectiva la charla que tenemos, porque deseamos enfocarla justamente en la violencia en los contextos de la educación. Ahora, dicho eso, para ti, ¿cuáles son las autoras que han hecho, cuáles son las autoras que han desarrollado el punto de vista que tienes hoy como investigadora? Mira, podría destacar, ¿no?, como varias entre las que considero fundamentales en mi formación también como antropóloga social, es el trabajo de Marcela Lagarde, que así como tú planteas, ¿no?, este autor de una de otra manera cómo lleva estas discusiones a organismos internacionales. Marcela Lagarde pues ha sido una de las autoras centrales para poder tipificar el feminicidio en nuestro país. Y es una antropóloga y es feminista, y entonces me parece que esos son elementos que para mí tuvieron como una influencia. Hay otra autora, es una doctora, etnohistoriadora, Elsa Muñiz, mexicana también, que el planteamiento que hace en torno a la cultura de género para mí fue fundamental, porque me parece que desde esa propuesta podemos tener un análisis de cómo el género es un elemento central, pero
de una de otra manera nos invita en términos teórico-metodológicos también a incorporar una perspectiva histórica y en ese sentido a no vincular la violencia de género exclusivamente en los ámbitos domésticos o de la vida privada, sino también en estos ámbitos institucionales como son los ámbitos educativos, ¿no? Creo que tú señalas aspectos que para mí han sido muy importantes en relación a tocar la dimensión de la educación como un papel fundamental. Creo que hablar no solamente de la violencia que se vive en las universidades o en las instituciones de educación superior es importante, sino también el papel que estas instituciones tienen para poder prevenir, atender y erradicar las múltiples manifestaciones de la violencia y entre ellas pues la violencia por razón de género. Entonces están ellas dos, pero también hay otras antropólogas como Gail Rubin, por ejemplo, que para mí fue así una ruptura en términos de la posibilidad de pensar al género de una forma mucho más flexible y no a partir de la reproducción de estereotipos. La historiadora Joan Scott, hablándonos de cómo el género es una relación primaria de poder. En ese sentido, son ellas quienes han tenido una repercusión importante, ¿no? Rita Segato, por ejemplo, también trabajando estas estructuras elementales de la violencia. Entonces, de una u otra forma, está ahí como estas autoras. Y creo que haciendo este vínculo con los temas que tú trabajas y que tienen que ver con vulnerabilidad, el planteamiento de Judith Butler, que de una de otra manera nos invita a pensarnos como sujetos vulnerables, ¿no? Como personas vulnerables desde esta condición humana, como en esta posibilidad de sufrir afectaciones. Y creo que también ahí el hablar de la vulnerabilidad a mí me lleva a recordar una publicación que tuve la posibilidad de coordinar junto con otro compañero de aquí de la UAP, Abel Lozano, y un colega de Argentina, Martín de Mauro, que se llamó Cuerpos Prescindibles, donde dimos cuenta del feminicidio. Entonces, ¿quiénes son estas vidas que no son vivibles, ¿no? Estas vidas, estos cuerpos que no importan, en palabras de Judith Butler, ¿no? Cuando hablamos del feminicidio parece que están ahí cuerpos de mujeres, pero también cuerpos feminizados. Entonces, creo que el tema de la violencia tiene esa complejidad, ¿no? Y creo que cuando la abordamos no hay que perder de vista esa dimensión compleja. Y un poco para retomar esto que señalábamos, me parece importante ver cómo el papel de la universidad es sumamente relevante, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras como ahondar más en este trabajo que has estado realizando en ese sentido. Gracias, Quetzali. Sí, justamente desde el año 2017, junto con los colegas de mi cuerpo académico, empezamos a trabajar en proyectos relacionados con violencia y se publicó en ese año un libro que se llamó Violencia y Desarrollo, el cual analizó desde diferentes perspectivas la violencia, sobre todo la violencia hacia la mujer. También se publicaron en los años subsecuentes algunos análisis sobre política pública enfocada a niños, niñas, adolescentes, a jóvenes migrantes. Se trabajó también el análisis de las iniciativas de ley y sobre todo durante la pandemia hicimos varias revisiones sobre el concepto de violencia en la perspectiva del análisis del discurso, desde la postura del análisis del discurso en las iniciativas de ley presentadas ante la Comisión de Educación. Ese trabajo para mí fue muy interesante porque encontramos que si bien los datos, las cifras, toda esa información que es pública se maneja de una manera interesante en las exposiciones de motivos de las iniciativas de ley. Sin embargo, los resultados para la modificación de las leyes no fue el resultado tan profundo como debió de haberse realizado. Creo que la pandemia durante los años 2020 y 2021 generó uno de los momentos más complicados para la situación de la violencia y la vulnerabilidad. Si pensábamos que tal vez
México estaba generando las estrategias necesarias para poder salir de la pobreza extrema, para que el 30% de la población en pobreza extrema pudiera salir de eso, la pandemia retrasó muchos años más ese resultado. Y uno de los efectos fue justamente el incremento de la violencia, sobre todo la violencia doméstica en México, muchas llamadas a los números 911, etc. Por otra parte, también encontramos que los presupuestos públicos que se dedicaban para las iniciativas enfocadas a la disminución de la violencia tuvieron que ser recortados, obviamente por la dinámica de crisis que vivió nuestro país. Esto dejó exclusivamente en manos de dos estrategias, la estrategia telefónica, que es la que se manejó para poder hacer denuncias, y la estrategia que ustedes pueden ver en los medios electrónicos de gobierno, que son las iniciativas relacionadas con la erradicación de la violencia política de género en los procesos electorales. Sí. Un elemento que ha llevado muchísimo tiempo en su avance. Yo recuerdo cuando empezamos a estudiar estos procesos de violencia política de género en el año 2009, pues tardaron más de 13 años en poderse convertir en protocolos. Entonces requiere de mucha energía por parte de la sociedad para que pueda avanzar hacia el cambio en la norma o hacia el cambio en el pensamiento de la ciudadanía. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que tiene financiamiento de CONACYT, cuyo objetivo es establecer procesos de tránsito entre el concepto de seguridad pública, que es un concepto en donde se decide de manera vertical, desde de arriba hacia abajo, como en el argot de las políticas públicas decimos que es top-down, hacia un concepto enfocado en los derechos humanos y que tiene que ver con una visión más de abajo hacia arriba, que es la seguridad ciudadana. Esto es producto de todo un análisis previo porque quiero platicarte, si tú me lo permites, del último libro que publicamos, claro, el cual se titula Políticas Públicas sobre Violencias en el Contexto de la Pandemia. Y en ese libro encontramos, te voy a platicar solo de 4 hallazgos relevantes. El primero de ellos es la importancia que tiene la sociedad en la disminución de sus entornos, de su contexto violento. La participación ciudadana, el capital social, conceptos como responsabilidad social o cohesión social toman forma en esta dinámica. Aquellos países que tienen más estructura social sólida son países que pueden enfrentar en mejores condiciones las situaciones de crisis, y la pandemia fue una de ellas. Sí, claro. Uno de los casos que a mí me llama la atención es que las instituciones de educación pública, y con esto quiero terminar, pues de alguna manera estas reflexiones, durante la pandemia las instituciones de educación superior fueron factor de cambio en todos los contextos en América Latina. Tú sabes que la región de América Latina es la tercera región en número de población, pero es la primera en número de muertes violentas y de homicidios. Y durante la pandemia, mientras estuvimos en resguardo sanitario, casi todos los gobiernos de América Latina redujeron los presupuestos para investigación destinados a la ciencia y la tecnología. Y uno de las áreas que más se afectan en este sentido son las áreas de ciencias sociales y humanidades, en las cuales estamos tú y yo desarrollándonos profesionalmente. Sin embargo, a pesar de esas condiciones, todas las instituciones que yo pude enunciar y enumerar, inclusive hay algunas cosas publicadas sobre eso en los últimos 2 años, podemos encontrar que las áreas de ciencias sociales y humanidades desarrollaron muchos tramos de apoyo a la ciudadanía. Hubo capacitaciones, hubo activaciones físicas, desarrollo de consultas psicológicas, que de alguna manera los universitarios, en organización con la sociedad, pudimos llevar a cabo para poder enfrentar o ayudar a la sociedad a enfrentar de alguna manera estos momentos de crisis. Yo te preguntaría, tú que estás más relacionada con el ámbito
de la violencia en las instituciones educativas. En nuestra universidad, ¿cuáles fueron esos tramos de aprendizaje que pudimos llevar a cabo junto a la sociedad? Creo que esta pregunta me parece de suma relevancia porque, como lo mencionaba al inicio, ¿no? Partimos de un escenario donde difícilmente quienes conformamos la comunidad universitaria reconocíamos estas prácticas de violencia. Creo que se hace un trabajo, además es también relevante señalar que ese trabajo fue desde distintas unidades académicas, desde distintos sectores, ¿no? Tanto académicos como estudiantiles, que de una de otra manera empezaron a visibilizar y también crear foros y espacios donde se empezara a abordar esta temática. Y creo que un poco tratando de responder la pregunta que me haces, hablaría de la puesta en marcha, ¿no? Desde la estructuración del protocolo para la atención de la violencia de género y la discriminación, que me parece que es de suma relevancia tocar estas dos dimensiones, ¿no? como expresiones pues, vinculadas con prácticas de la violencia, ¿no? La discriminación asociada con la negación de derechos y la violencia de género también, que puede ahí tener como estos puntos de encuentro. Creo que el protocolo en 2017 es uno de las acciones afirmativas que podríamos estar viendo de manera concreta y las revisiones que este ha tenido, ¿no? Y que creo que seguirán ahí también a partir de cómo se estableció este mecanismo. Creo que podrá seguirse enriqueciendo este mecanismo de atención. También la Dirección de Acompañamiento Universitario me parece que es una instancia al interior de la universidad que ha tenido un papel importante en trabajar esta temática y brindar acompañamiento, por ejemplo, retomando estas acciones que tú planteabas, ¿no? de acompañamiento psicológico y de ser también una de las instancias que se encarga de la atención y de la canalización a las denuncias, por ejemplo, de violencia y discriminación en la universidad. También la dirección institucional de igualdad de género, transversalizar la perspectiva de género, me parece que también es otro de los aspectos que quisiera resaltar, ¿no? En el contexto de la pandemia estamos también ahí teniendo estas acciones en la universidad que de una de otra manera pues están teniendo impactos en la vida universitaria y en términos también de la estructura institucional, esta conformación de esta comisión especial de género al interior del Consejo Universitario, me parece otro de los aspectos y ámbitos, ¿no? Instancias donde se está discutiendo, donde se está teniendo la participación de académicas, académicos, ¿no? Estudiantes en la atención a estas problemáticas. Entonces, creo que podría señalar y las múltiples acciones que se generan, ¿no? Por ejemplo, en fechas conmemorativas como el 8 de marzo, que hemos tenido ya ahí como foros bastante interesantes hablando de múltiples problemáticas. Visibilizar también las mujeres en la ciencia me parece que es como algo que de una de otra manera está ahí presente en el discurso institucional, en las acciones y en las prácticas, que yo creo que, como tú lo mencionas, hacer cambios en la normatividad es un paso, generar estas transformaciones en las relaciones sociales implica otros retos, pero creo que se está dando, ¿no? Como la posibilidad de que también como mujeres, como integrantes de la comunidad universitaria, pues también podamos participar de estos procesos. Entonces, en ese sentido podría señalar estos aspectos, ¿no? en términos de ubicar a la UAP, ¿no? como una institución que está teniendo acciones al respecto. Entonces, me parece que estos trabajos de investigación
creo que de una de otra manera nos llevan a decir que los retos que tenemos todavía por afrontar tienen esta dimensión estructural, va a ser procesos que ameritan cambios que a lo mejor y no vamos a encontrar de un momento o a corto plazo, pero creo que seguir haciendo y abonando y no quitar como el énfasis y prestar la atención en estas problemáticas, pues va a permitirnos también generar otros contextos, que creo que es ahí donde podríamos estar de acuerdo, ya tú me dirás, ¿no? de poder generar espacios universitarios libres de violencia, donde hombres y mujeres, ¿no? Podamos tener la posibilidad de vivir relaciones en condiciones de igualdad y que exista un reconocimiento al papel y a los aportes que hacemos las mujeres, ¿no? Cada vez más presentes en estos ámbitos educativos. Tienes toda la razón, Quetzalí. Yo también quisiera ahondar en las cosas que faltan por hacer. A mí me parece muy atinada este último comentario que tú haces respecto a que nuestra universidad ha llevado procesos sin precedente en términos de la reducción de los aspectos de violencia hacia las mujeres o de cuestión de equidad e igualdad sustantiva. Me llama mucho la atención porque es la primera vez que vemos en toda la historia de nuestra universidad que se sube a nivel de consejo universitario la comisión de género. Y en este aspecto yo quisiera ahondar un poquito más en los temas que nos faltan por hacer, porque cuando hablamos de las políticas universitarias o de los procesos de toma de decisión en las instituciones de educación superior, siempre uno de los aspectos que se observan, primero, es la falta de capacidad que tienen las instituciones para poder coordinarse entre ellas y para poder llevar a cabo esos procesos de comunicación entre diferentes áreas. Y vemos que las instituciones de educación superior tienen un papel relevante en la animación sociocultural, que son justamente estos aspectos que mencionaba sobre cómo impacta la labor de las universidades en su entorno social. Sí. Y creo que tenemos el gran reto de educar a nuestra comunidad, no solamente a la comunidad de estudiantes, a la comunidad universitaria, sino que también desde la trinchera académica podemos aportar mucho. A veces los estudiantes me preguntan, muy bien, ya tengo la tesis de la maestría o ya tengo la tesis del doctorado, ¿qué hago con ella? ¿No? El último punto es publicarla y ¿quién la va a leer? Porque también sabemos que en México el grado de lectura que tenemos los mexicanos es bajo. Sin embargo, la respuesta que yo siempre les doy es que no nos quedemos con ese trabajo en la publicación, sino que debemos llevarlo a divulgar, a la divulgación. Uno de los temas que trabajamos es justamente la deliberación pública, que esto es algo que estamos haciendo tú y yo en este momento. De alguna manera nuestras ideas no quedan en el aire, se empiezan todo lo que tú has dicho hoy, yo me lo llevaré para trabajarlo, reflexionarlo en un futuro, y a mí me gustaría que más adelante pudiéramos coincidir desde nuestra especialidad, cada una de nosotras, pero creo que esa es la labor de los universitarios, poder generar estos espacios de deliberación pública que nos lleven a tomar acuerdos sólidos en función del bienestar colectivo. Y uno de los temas que nos unen a ti y a mí justamente es la eliminación de la violencia. Sabemos que las aulas universitarias son espacios que no están exentos de que sucedan algunos abusos en todos los aspectos, no solamente de las autoridades hacia los estudiantes, sino también a veces, como en los últimos años hemos visto, de estudiantes hacia los propios docentes. Entonces, son espacios que se tienen que ir cuidando por el bien de todos, para el crecimiento también de nuestra sociedad. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que lo que tú estás planteando de seguir tejiendo estos vínculos, ¿no? de quienes estamos en estos momentos en la universidad, va a ser algo de suma relevancia, ¿no? Creo que apostar por generar coaliciones, y creo que ahí quisiera recuperar dos elementos, ¿no? La universidad como catalizadora de cambios y la universidad
discutiendo problemáticas que están afectando a los contextos de los que forma parte, ¿no? El feminicidio, la violencia son elementos que encontramos más allá de la universidad y que creo que es algo que nos compete a todas y a todos y que desde estos ámbitos educativos creo que podríamos estar generando una labor muy importante y como discutiéndolo desde las aulas, desde los trabajos de investigación. Creo que son esos retos que se están empezando también a retomar y que bueno, pues el que nos estemos involucrando en estas temáticas y en estas problemáticas creo que también habla de ello, ¿no? Entonces para mí será un gusto poder colaborar contigo, seguir entablando estos diálogos y pues apostar, ¿no? por una institución, por una universidad en la que podamos tener una participación y un reconocimiento a la labor que realizamos quienes formamos parte de esta comunidad. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Quetzalí. Invitemos a nuestros alumnos a que también ellos generen un espacio de acción común en pro del beneficio de todos los poblanos. Muchas gracias, Quetzalí. Gracias.